Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo de Universo Canelo. Este vídeo va a tratar sobre magia con cartas. La magia es algo que me ha gustado desde hace muchos años. Empecé a practicarla para divertir a mis sobrinos y sorprenderlos. Después lo he continuado haciendo con mis hijos. Y hay muchos tipos de magia. Hoy vamos a hablar de una magia de cerca, magia con espectadores alrededor del mago, la magia con cartas, con naipes. Quiero explicar una cosa. La magia es el arte de engañar a la gente para divertirla. El truco, la magia es un engaño, pero un engaño que se usa para divertir. Lo que odio, detesto, es la gente que usa el engaño para hacer el mal, para aprovecharse de la gente. Esa es la diferencia entre la magia buena y un vulgar timador. Así que disfrutad con estos pequeños trucos de magia en este nuevo vídeo de Universo Canelo. Muchas gracias. Bueno, mangas arriba, manos limpias, no tenemos nada escondido. Esta es una baraja muy bonita de anverso y reverso azul. Se maneja muy bien, las cartas deslizan muy bien. Y ahora vamos a barajar. Y vamos a enseñaros la carta que suele ser más representativa de toda la baraja, siempre el as de picas. Mirad que as de picas más bonito y representativo. Todas las barajas tienen un as de picas bastante bonito. En la baraja española suele ser el as de oro. Vamos a hacer ahora un truco. Y imaginemos que yo quiero darme una buena mano de cartas para una partida de póker. Así que me doy unas cartas y que tengo aquí. Vaya por Dios. Nos han salido buenas cartas. Vamos a volver a introducirlas en el mazo, en cualquier lugar. Y vamos a volver a barajar. Como haría un buen taur, baraja. Y vamos a volver a darnos unas cartas. Vamos a sacarla. Un buen taur con práctica lo haría mucho mejor. Hay que practicar. Vaya por Dios. Otra vez, póker de ases. Vamos a volver a guardarlas en la baraja, por medio de la baraja, y volvemos a barajar. Vamos a barajar y vamos a hacer un corte. Bien, deshacemos el corte y vamos a volver a darnos una mano de cartas. Vamos a ver qué es lo que nos va a salir. Vamos, me lo imaginaba. Un póker de ases. Bueno, vamos a ver otro truco. Manos limpias, mangas arriba. Y vamos a coger una carta inopinada. A ver qué carta nos ha tocado. El 5 de rombos. Muy bien. Barajamos. Barajamos. Y vamos a volver a cortar. A ver qué carta nos toca. Esta. Esa es la de encima. El 5 de rombos otra vez. Volvemos a barajar. Vamos a ver qué carta nos toca. Esta. Otra vez el 5 de rombo. La de debajo y la de arriba no son. Podríamos pensar que toda la baraja está llena de 5 de rombo. Vamos a ver que si hacemos unos montones y elegimos cualquier montón, ¿qué carta nos habrá tocado? 7 montones. Vamos a elegir este mismo. 5 de rombo. Vaya por Dios. Vamos a volver a repetir la operación. Este truco se llama un truco de forzaje, es decir, forzamos a una persona a que coja siempre la misma carta. Esto lo podemos hacer incluso con cualquier espectador. Eligiendo el espectador, siempre elegirá la carta que nosotros queramos, que en este caso es el 5 de corazones. Vamos a repetirlo otra vez. Vamos a ver qué carta elegimos. Vamos a ver que esta baraja, todas las cartas es una baraja normal. Es una baraja
normal. Y aquí está otra vez. Vamos a hacerlo otra vez. Aquí está. Truco de forzaje en una baraja de cartas francesa. Vamos a ver. Manos limpias. Y ahora os voy a explicar una simbología sobre las barajas. Cada carta de la baraja tiene una importancia. En este caso, la J de picas y la J de corazones tienen una simbología especial en la baraja francesa. Son las policías de la baraja. Observad que la J de picas siempre mira a la derecha y la J de corazones a la izquierda. Son las policías. ¿Por qué? Porque ahora, si tuviéramos una carta que hubiera infringido una norma como esta que hemos elegido al azar, el rey de tréboles, esa carta díscola, si se escondiera en la baraja, vamos a esconderla por la mitad y vamos a poner a las jotas guardando la baraja, ¿qué ocurre? Pues fijaros lo que va a suceder. Voy a hacer un pase, es un pase mágico, cortamos y vamos a desplegar la baraja a ver qué ha sucedido. Si las jotas han cumplido su tarea, vamos a buscar, y ahí ha aparecido la J de picas y la J de corazones que han encontrado frente por frente al díscolo rey de tréboles. Ahora quiero hablaros de las barajas. Esta es una baraja azul convencional. Es una baraja de serie bastante buena, de una marca bastante buena, pero fijaros que hay unas que se llaman seconds, que son barajas de una calidad inferior que no han pasado el control de calidad de las primeras. Pero fijaros esta baraja especial de la misma marca, que es la conmemorativa, que se llama Serie 1800. Es una baraja vintage, que es una baraja nueva, pero está hecha como si estuviera ajada, como si estuviera envejecida, hubiera pasado por miles de manos y tuviera decenas, décadas de existencia. Están las cartas envejecidas, los reversos también. Es una baraja preciosa. Quizá es mi baraja favorita, la 1800. La 1800. Es una baraja preciosa. Y ahora vamos a ver una baraja muy bonita. Esta baraja de estilo vintage, con decoración estilo tatuajes, tiene un reverso muy bonito. Están mezcladas, vamos a poner bien la baraja. Veremos qué cartas más bonitas tiene. Vamos a localizar ahora el as de picas, que suele ser la carta más representativa de la baraja. Mirad, este es el as de picas de esta baraja, la Arcane. Y con las cartas pues se pueden hacer muchos trucos. Este es un pequeño malabar que es el corte a una mano. El corte charlier más sencillo, que es el corte a una mano. Se sujeta el mazo con meñique e índice y luego el índice produce el corte y pasamos el medio mazo por encima del otro. Corte a una mano. Hay que practicarlo mucho, pero es sencillo de conseguir. Y este es el corte escisor o corte en tijera. Es un corte bastante más difícil. Vamos a intentarlo. Corte escisor o corte en tijera. Ahora no me sale. Vamos a intentarlo otra vez. Hay que practicar mucho. Yo en mis tiempos sí tenía más destreza. El corte charlier y el escisor. A ver si ahora me sale. Ahora sí. Corte escisor. Y ahora veamos esta otra baraja, que es una de mis favoritas también, que es la baraja Alchemy. Preciosa, con muchos colores. Mirad qué comodín más bonito.
es una maravilla de baraja. Las cartas son preciosas. Mirad el reverso, un poco tenebroso. Es un reverso muy bonito. Se maneja igual que todas, es una calidad excelente de naipes, deslizan muy bien. Vamos a intentar hacer estos truquillos del corte a una mano simple, corte simple a una mano, o charlier, y el scissor. Uy, es complicado, y las barajas nuevas deslizan mucho. Vamos a intentarlo otra vez. Ahí está, corte scissor a una mano, tijera, corte de tijera. Y otra vez. Y fijaros esta última baraja, qué bonita. Es una baraja de oro, imitación de oro. Tiene una desliza de una manera espectacular, incluso más que las otras. Es un acabado metálico muy brillante, es una baraja muy bonita y que con la que los trucos y las florituras pues tienen un añadido de belleza en esta baraja tan preciosa, que la guardo con mucho cariño. Además me la regaló un buen amigo. Y por último vamos a hablar de magia con monedas, es decir, vamos a adelantar que el próximo vídeo lo haremos sobre magia con monedas. La moneda que se usa más en magia de este tipo es la de $0,5 de Kennedy, $0,5 norteamericano. Por la cara está Kennedy y en el anverso tiene el águila y el escudo americano. Es una moneda que por sus dimensiones es perfecta para manipular con las manos normales o grandes, y que mediante la práctica, totalmente necesaria para la magia, si no se practica no sale adelante en los trucos, pues salen unos trucos muy vistosos con este tipo de monedas. La moneda de $0,5 de Kennedy. Y muchas gracias, queridos amigos, queridos suscriptores del canal Universo Canelo. Os dejo y os prometo que el próximo vídeo será muy interesante y didáctico como todos.